¿Por qué cree que se ha perdido el control? Creemos que la falta de esas claridades también nos han llevado a estas situaciones. Ya tenemos 3 ETCRs que se han desplazado por esa situación. Muchas de las personas que votaron por el presidente Petro están reclamando ¿qué está pasando? Bueno, creo que eso ya es una consideración que debe hacer el presidente de la República. Buenas, buenas, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más acá en este canal conversando sobre las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Hoy vamos a hablar sobre una noticia que la verdad ha dado muchísima preocupación en expresidentes, en personas que están en territorio, en excombatientes de las FARC, pero sobre todo en esos avances que se habían logrado en temas de paz en nuestro país. Justamente, y quiero, digamos, contarles un pronunciamiento que hice a través de redes sociales en el que decía que definitivamente este es un retroceso grave e importante en temas de paz, porque los firmantes, y para los que no saben y están lejos y tal vez no han tenido la oportunidad de ver esta noticia, los firmantes de paz de Miravalle, los que habían recibido a más de 3,000 visitantes y habían representado al país en competencias internacionales de rafting, se desplazan a esta hora de su territorio por distintos combates entre el Estado Mayor Central de las FARC o de las ex-FARC y la Segunda Marquetalia y por constantes amenazas también. Y entonces ponen un comunicado que nos dan a conocer en las últimas horas en el que dicen que pues básicamente que no es un adiós, que es un hasta siempre. Y esta noticia de verdad nos tiene muy tristes porque justamente cuando recuerdo mucho, estas personas deciden dejar sus armas para hacer una nueva vida y de repente vivir del turismo. Los impulsamos en los medios de comunicación, los celebramos, pero además los entrevistamos y ellos estaban muy contentos por esto. Y es muy triste que después de unos años en los que ya habían tenido esta estabilidad económica a través de una propuesta que además era sana, ¿no? Era deporte, el rafting, y además impulsaban el turismo, pues tengan que desplazarse nuevamente por violencia. Muy triste lo que ha pasado en las más recientes horas. Así que hoy vamos a hablar con Manuela Marín. Ella es delegada de comunes en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final. Gracias por estar acá, Manuela. Bueno, muchas gracias a ti, María Camila, a todos ustedes, no solamente por tener este espacio, sino por el interés que han demostrado en las situaciones que nos vienen aconteciendo a quienes firmamos el Acuerdo de Paz de La Habana y lo estamos cumpliendo. Sí, fíjese que veíamos ahora, de hecho, un trino del expresidente Juan Manuel Santos también, pues muy preocupado, ¿no? Teniendo esta preocupación genuina, diciendo lo que está sucediendo en Miravalle con el Estado Mayor Central es completamente inaceptable y que el gobierno tiene esa obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el acuerdo de paz para recuperar el control del territorio. ¿Por qué cree que se ha perdido el control y por qué cree que llegamos hasta este punto en el que estamos? Bueno, lo primero es que aquí hay causas estructurales del retorno de la violencia, de los nuevos circuitos de violencia que se fueron generando después de 2016. Básicamente eso tiene una consecuencia, una causa fundamental, y es que el Estado no retomó estratégicamente todos los territorios que ocupábamos quienes estuvimos en armas y firmamos el acuerdo. Y estratégicamente no significa solamente que tuviera presencia militar, sino que efectivamente garantizara las condiciones dignas que además todas quedaron planteadas para esas poblaciones en el acuerdo de paz. Es decir, los incumplimientos estructurales en todos los puntos del acuerdo pues tienen que ver con estas situaciones que se han venido generando. Pero además creemos también que esas disputas territoriales que se vienen generando y que vienen involucrando a firmantes por las presiones de uno y otro grupo armado, por los señalamientos y estigmatización que seguimos recibiendo, pues tienen también, digamos, unas responsabilidades y unas asignaciones también importantes en términos de la política de paz total del actual gobierno. Nosotras hemos sido reiterativos desde el inicio, no solamente de saludar y de apoyar los esfuerzos de paz, por supuesto, consideramos, y ese es nuestro principio, la salida política a los conflictos debe ser la vía,
pero también que en los mecanismos que se crean en estos diálogos, en estas conversaciones y demás, debe haber, por la historia, por justamente las situaciones en las cuales, las formas en las cuales se configuraron estos grupos llamados disidentes, que debe haber unas claridades en términos de los protocolos de inicios de conversaciones, de ceses al fuego y demás, en los que de manera explícita. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Estos grupos se comprometan con el respeto a la vida e integridad de quienes firmamos el acuerdo y lo estamos cumpliendo. Creemos que la falta de esas claridades también nos han llevado a estas situaciones. Creo que es importante decir primero que esto no solamente está sucediendo hoy, digamos, la expresión más urgente que tenemos es en Miravalle, en el Caquetá, pero que es una situación que se nos viene presentando en varios departamentos y en regiones. Ya tenemos 3 ETCRs que se han desplazado por esa situación. Y en el año pasado, con las Naciones Unidas y con los organismos del gobierno nacional también, hicimos un balance y un diagnóstico de todos los ETCRs y lo que identificamos es que de los 24 ETCR que se conformaron en un inicio, 15 de ellos deben trasladarse. 15 de ellos tienen unas situaciones de inseguridad, pero también de falta de garantías, por ejemplo, de acceso a tierras que deben trasladarse. Y llevamos solamente 3. Solamente 3 hemos podido hacer el traslado que implica no solamente moverse, sino el acceso a tierras, otros derechos y demás. Así que es una situación generalizada que nos preocupa mucho, que hoy nos tiene en alerta por Miravalle, pero que creemos nosotros y nosotras es una alerta nacional. Es muy fácil juzgar, sobre todo no desde el territorio, sino desde una capital, desde detrás de un computador, ¿cierto? Por eso mismo le pregunto a ustedes que están en territorio, que están mirando desde allá qué es lo que está pasando. También es muy fácil de repente responsabilizar al gobierno anterior, que sí, en efecto, pues tuvo unos vacíos importantes en temas de implementación, de hecho los tuvo todos, pero ya pues estamos en la mitad de este gobierno, del gobierno del cambio, en el que tendría que verse algo de implementación de ese acuerdo y no se ha visto. Y la verdad, muchas de las personas que votaron por el presidente Petro están reclamando qué está pasando. ¿Qué está pasando en el territorio? ¿Por qué esos acuerdos y por qué no se está implementando el acuerdo de paz? Y el mismo presidente dice, no, es que voy a ir a estas entidades, a estas organizaciones internacionales para alzar la mano y decir que el Estado no está cumpliendo. Una autoculpa ahí como que nadie entendió. Es responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro lo que está pasando en Miravalle y en otros lugares del país que se están teniendo que desplazar los excombatientes en distintos lugares. ETCRs, gracias. No, pues nosotros sí creemos que aquí hay unos asuntos, como te decía, estructurales. Es decir, si hay unas barreras para que la implementación se dé de manera integral y contundente, como está planteada. Es decir, aquí, por ejemplo, hay una normatividad que falta por implementar vía Congreso. Aquí también hay unas barreras estructurales, por ejemplo, en términos de acceso a tierras. Es decir, sí identificamos y en eso coincidimos con el presidente de la República que no ha habido una voluntad generalizada de todo el Estado, de todas las instituciones del Estado por implementar el acuerdo y creemos que eso es real. Pero también es real que hay algunos elementos, por ejemplo, de política pública, de poner en marcha herramientas que ya están a la mano, que todavía no se han implementado en este gobierno con el ritmo que debería ser. Los anterior, por supuesto, son profundos: normatividad, expedición de normas, leyes, un poco lo que llamamos nosotros como limpiar el camino de la implementación, que también es revisar esas cosas que no nos permiten avanzar al ritmo que quisiéramos. Pero por supuesto que en términos, por ejemplo, de garantías de seguridad, nosotros sí hemos evidenciado y lo hemos señalado en el marco de todos los espacios en el que dialogamos con el gobierno nacional, que hace falta ser más contundentes y acelerar mucho más las cosas. Por ejemplo, además de estos elementos de los protocolos y demás que mencionábamos, hay unas herramientas que el mismo acuerdo produce, el mismo acuerdo plantea para generar las garantías de seguridad que van más allá de la seguridad propiamente
física, de la protección, sino que tienen que ver con no estigmatización, con el tema de las alertas tempranas, con la prevención de estos hechos. Y por supuesto que esto que está sucediendo hoy, sí al final fue una consecuencia de algo que ya se había previsto, ¿sí? Es decir, hay alertas tempranas, hay alertas que nosotros hemos presentado. De hecho, de ese mismo espacio territorial, al menos 20 liderazgos ya se habían desplazado por las amenazas de muerte que han recibido de estos mismos grupos. Entonces, sí creemos que hay como un acumulado que no se atendió de manera integral. Creo que eso es importante, es decir, se atienden como los casos particulares de las personas que van saliendo, de las amenazas y de algunos libros que requieren, por ejemplo, esquemas, pero de manera integral no se atendió y pues hoy estamos ante esta situación absolutamente pues reprochable, mucho más cuando pues estamos hablando de grupos que hoy están en diálogo con el gobierno colombiano y que deberían estar respetando la palabra en el marco de esos diálogos. Y para allá iba, el presidente Gustavo Petro debería suspender esos diálogos, cerrar completamente la puerta y la posibilidad de tener conversaciones con este grupo mientras no muestren verdadera voluntad de paz. Bueno, creo que eso ya es una consideración que debe hacer el presidente de la República y pues quienes manejan los detalles de esos diálogos con toda la información completa. No sería yo quien, ni estamos nosotros diciendo hay que romper los diálogos, pero lo que sí hemos dicho siempre es que este tipo de acciones sí deberían tener consecuencias en el marco de la mesa de conversaciones. Sí deberían tener consecuencias no solamente en términos del llamado o del exhorto o de la exigencia pública, que está muy bien que lo hagan y es necesario y eso lo saludamos. Los diferentes ministros y ministras hoy se han pronunciado en respaldo a nuestra población de Miravalle y eso es supremamente importante. Pero más allá del rechazo público y de la condena a estos hechos, pues creemos que sí debe haber una consecuencia, sea cual sea, en el marco de los protocolos, de las diferentes como condiciones que se hayan puesto en el marco de la negociación, debería haberlas y debería, que es lo que hoy estamos solicitando, y es que como en ese espacio territorial específicamente, y en general en el sur del país viene pasando, seguramente en Cauca también, hay que recordar que nosotros ya tenemos 427 firmantes asesinados, más los hechos de desplazamiento forzado y otras victimizaciones que sufrimos, que no son tan contundentes porque no se evidencian en muertes, no se cuentan en muertos, pero sí, por ejemplo, en estigmatización, señalamientos, el cierre de muchos espacios y de proyectos productivos, por ejemplo, por falta de garantías. Pero que hoy estamos diciendo, si ese espacio en particular están en disputa en esos grupos, pues ¿por qué no que se genere una acción afirmativa en el marco de esos diálogos, que por ejemplo se crea un cordón humanitario, un campamento humanitario y que todos los grupos se comprometan a respetar la vida y la integridad de quienes estamos allí? Porque, digamos, en este momento nuestra población, justo en este momento, está desarrollándose un PMU por la vida y por la paz. Allí están delegados nuestros de las instancias que creó el Acuerdo de Paz, delegados de diferentes entidades del Estado colombiano, con la población firmante intentando crear el plan y llegar a la conclusión de qué hacer en estos 40 días, ya que quedan menos, que fue el ultimátum que le dio este grupo armado. ¿Sí? Y parte de eso es decir, ¿qué va a pasar en estos días? Es decir, ¿cuál va a ser el acompañamiento institucional y estatal para garantizar que no ocurra un hecho lamentable mientras ellos se desplazan? Pero dos, también identificar claramente que se trata aquí de un desplazamiento forzado y que ese desplazamiento forzado, por su gravedad, tiene que tener consecuencias, porque además de que nuestra población se mueva de ese lugar y se reubique en otro sitio, ¿qué pasa con la población civil, con las organizaciones sociales, con el núcleo de personas que han estado alrededor y que nos han dicho, en todos los casos de traslado, nos han dicho, hemos visto en los espacios territoriales y los sitios donde ustedes se ubican una oportunidad para que el Estado llegue? Porque estando ustedes, llega la cooperación internacional, llega el mismo Estado. Así que creo que esto es un fenómeno que abarca mucho más de nuestra población y que tiene que ver con la inestabilidad de regiones enteras que hoy se ven amenazadas. Sí, Manuela, justamente ahorita le pedimos a Jonathan el trino del ministro del Interior, Velasco, mírelo ahí. Hoy el Ministerio del Interior, liderado por nuestro director de Derechos Humanos, estará en Miravalle, en Caquetá, reunido con el ETCR, con los firmantes de los acuerdos de paz. Rechazamos las amenazas contra los colombianos que cumplen su palabra y le cumplen a la paz.
usted ya nos ha hablado de lo que, de lo que ha pasado, ¿cierto? Y de lo que cree usted que debe hacer el gobierno en este momento con respecto a la mesa que tienen allá. Pero medidas tal vez prontas, ¿usted qué cree que puede pasar? O sea, ¿qué qué pedirían ustedes? Medidas prontas que pueda hacer el gobierno de la República, efectivas e inmediatas. Bueno, lo primero es, insistimos en el tema de que públicamente en esos distintos espacios de diálogo que se tienen, se pronuncien estos grupos armados en términos de que van a respetar la vida de la población, pero que se pronuncien explícitamente respecto a la vida de los firmantes, que es algo que no ha ocurrido. Es decir, en algunos existen, por ejemplo, en menciones a que se protegerá la vida de la población civil, de las personas que no están en armas y demás, pero explícitamente requerimos eso. Segundo, alrededor, ya tenemos una experiencia, no debería ser así. La experiencia en estos 8 años debería ser cómo hemos consolidado territorios de paz a partir de la ubicación geográfica de nuestra población. Desafortunadamente hoy tenemos experiencias, algunas positivas en eso, pero también negativas en términos de los traslados que hemos tenido que hacer. 2 en el Meta, otro en Caquetá, que fue el primero que se trasladó así. Estamos con situaciones iguales en el Cauca, en Antioquia también. Y esa experiencia de cómo se configuran las necesidades en torno al traslado, pues nos tiene que llevar primero, y esperamos que así sea el día de hoy, a que se genere eso que llamamos como un campamento humanitario o un acompañamiento humanitario interinstitucional para estar allí, para que se queden en Miravalle, para que se queden acompañando a nuestra población mientras se pueden ir de allí. Insisto, para evitar que sucedan hechos lamentables en estos días, pero que además lo tercero puntual y muy importante en hacer es que la oferta institucional se despliegue de manera inmediata, urgente y pronta a garantizar el predio a donde ellos y ellas vayan a llegar, las condiciones de salud, de agua, de servicios básicos y algo muy importante, el tema de vivienda, la ruta de vivienda. Mira, yo te cuento, María Camila, a nosotros nos entregaron unas viviendas provisionales hace 8 años que pues obviamente tienen unas condiciones provisionales, sí, que no deberían, que no tienen las condiciones para ser permanentes, pero se volvieron permanentes. Y en esas mismas casas que se derriten con el agua, que con el sol no tienen las condiciones para mantenerse, allí están viviendo nuestras familias y nuestros niños y niñas. Y eso no nos puede pasar en el tránsito que estamos haciendo ahora. Es decir, el paso que se da del traslado tiene que identificar también las rutas claras de vivienda y de acceso a todos los derechos, de que, por ejemplo, lo que tú mencionabas, proyectos productivos tan importantes, tan interesantes, tan significativos que además han sido ejemplo en el mundo, como el tema del rafting y todo lo que ha sucedido, pues no se pueden quedar en el que ha sido un buen ejemplo y que el mundo salude y que cosas de esas nosotros y nosotras estemos haciendo, sino que va a pasar con el futuro de ese proyecto y todo lo que conlleva para todas las familias involucradas allí, por ejemplo. De acuerdo, de acuerdo. Pues Manuela, gracias. Vamos a ver en qué termina todo esto, sobre todo allí con la presencia ya de autoridades, de ministro y demás. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no hayan hechos lamentables en ese desplazamiento y que todo se pueda llevar a cabo en orden, pero también que el gobierno y que el propio presidente pues también tenga esa autorreflexión de qué es lo que está pasando. Y fíjese que usted, como nos aterriza el tema y nos dice, no, un momentico, pero esto ha pasado y esto está pasando en distintas regiones del país y ya ha pasado además. Entonces, esto es aún más grave, ¿no? Y no podemos retroceder en lo que hemos avanzado. Eso sí, definitivamente no puede pasar. Y echarle la culpa al gobierno anterior es muy fácil y sí que tuvo responsabilidad el gobierno anterior, pero también ya estamos en este gobierno en el que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo en temas de implementación del acuerdo de paz. Mil y mil gracias, Manuela, por haber estado acá. No, a ustedes, María Camila, y a todas las personas que nos están viendo por el interés en este tema, y como tú decías, no podemos retroceder y de parte de las firmantes y los firmantes de paz tengan la seguridad de que no lo vamos a hacer. Por más presiones, por más situaciones como estas que estamos enfrentando, nosotros no vamos a retroceder porque tenemos un proyecto político y un proyecto de vida inclaudicable y esperamos que así como ustedes, medios de comunicación y todas las personas que hoy están visibilizando este tema, pues nos sigan acompañando en esta lucha difícil, compleja, pero de la cual no vamos a desistir. Entonces, muchas gracias.
Pues eso por lo menos es alguito, una esperanza que nos dan. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a todas las personas que están incluso viendo esta entrevista. Por favor, no se les olvide acá suscribirse abajito. Mil y mil gracias. Nos vemos más adelante. Chao.